Del Evangelio según San Marcos. Uno de aquellos días, como había mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima de esta gente. Llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. Y si los despido a sus casas en ayunas, se van a desmayar por el camino. Además, algunos han venido desde lejos». Le replicaron sus discípulos: «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para que queden satisfechos?». Él les preguntó: «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron: 7. Mandó que la gente se sentara en el suelo, tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. También tenían unos cuantos peces. Jesús los bendijo y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar satisfecha, y de los trozos que sobraron llenaron 7 canastas. Eran unos 4,000. Jesús los despidió, luego se embarcó con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es sábado, queridos hermanos. Terminamos hoy las 5 semanas de lectura de los libros históricos del Antiguo Testamento, con nubarrones oscuros sobre la casa de David y Salomón. El pecado de la idolatría de Jeroboam. El lunes que viene pasaremos a leer libros del Nuevo Testamento, empezando por la Carta de Santiago. Al cisma político le sigue ahora el cisma religioso. Es una jugada astuta la de Jeroboam, el rey del norte, si permite que sus súbditos sigan yendo cada año a adorar a Dios en el templo de Jerusalén, que está en el sur. Nunca se consolidará la unidad de su pueblo, como tantas veces entonces. Y a lo largo de la historia antigua y moderna, el poder político tiene la tentación de servirse de la religión para sus fines. Y como han pagado los templos, luego pueden mandar callar a los profetas o a los sacerdotes. Aquí Jeroboam construye en los antiguos santuarios de Betel y Dan 2 becerros de oro, que en un principio parece que querían representar a Yahvé. Este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Pero luego fácilmente derivaron a la idolatría, y establece fechas y sacrificios. Pero lo peor es lo que sabe el autor del libro, que nombrará sacerdotes tomados del pueblo, sin que pertenezcan estos a la tribu de Leví. Disimulando más o menos nuestras debilidades, también nosotros, los cristianos, podemos caer en la tentación de adorar ídolos y levantar ermitas y altares y ofrecer sacrificios. Cada uno sabrá cuáles son esos dioses falsos a los que les dedica al menos parte de su corazón y de su fe. Estamos avisados de que el pecado nos lleva a la destrucción. Este proceder llevó al pecado a la dinastía de Jeroboam y motivó su destrucción y exterminio de la tierra. Pero no solemos hacer mucho caso, porque los ídolos son agradables y nos volvemos ciegos. Tendemos a elegir lo más fácil, lo que satisface más inmediatamente nuestros gustos. No vemos desde los ojos de la fe, sino con ojos humanos. Y luego nos quejamos de las consecuencias, o de que la comunidad no va bien, y que la sociedad o la iglesia van decayendo, y que nosotros mismos nos sentimos cada vez más débiles. Pero no escarmentamos. ¿Cuántas veces nos tenemos que arrepentir de haber iniciado aquel camino que ya veíamos que no era el recto? Y nos dejamos seducir por muchos dioses, por altares, que nos ofrece el mundo de hoy. En el Evangelio de Marcos se cuenta 2 veces la multiplicación de panes por parte de Jesús. La primera no la leemos en misa, la segunda la escuchamos hoy, y sucede en territorio pagano, la Decápolis. Dicen los estudiosos que podría ser el mismo milagro que, contado en 2 versiones, una en un ambiente judío-cristiano y otro en territorio pagano y helenista.
Así Jesús se presenta como Mesías para todos, judíos y no judíos. Lo importante es que Jesús, compadecido de la muchedumbre que le sigue para escuchar su palabra, provee con un milagro que coman todos. Con 7 panes y unos peces da de comer a 4,000 y sobran 7 cestas de fragmentos. Nosotros como iglesia hemos recibido el encargo de anunciar y a la vez de dar de comer, de ser serviciales, de construir un mundo más justo. Aprendamos de Jesús su buen corazón, su misericordia ante las situaciones en que vemos a todo el mundo. Por pobres o alejadas que nos parezcan las personas, Jesús nos ha enseñado a atenderlas y dedicarles nuestro tiempo. Quizás no sabremos hacer milagros, pero hay multiplicación de panes y de paz y de esperanza y de cultura y de bienestar que no necesitan poder milagrosos, sino un buen corazón semejante al de Cristo para hacer el bien. La salvación o liberación que Jesús nos ha encargado repartir por el mundo es por una parte espiritual y por otra también corporal. La totalidad de la persona humana es destinataria del reino de Dios, que ahora anuncia y realiza a la comunidad cristiana, con el pan espiritual de su predicación y sus sacramentos, y con el pan material de todas las obras de asistencia y de atención que está realizando desde hace 2000 años en el mundo. Y la mejor multiplicación que nos ha dejado Jesús es la Eucaristía. Su cercanía y su presencia, su palabra, su mismo cuerpo y sangre como alimento. ¿Qué alimento mejor podemos pensar como premio por seguir a Cristo? Y este banquete eucarístico es el que luego nos tiene que impulsar a repartir también a nosotros, a los demás, lo que tenemos, nuestros dones humanos y cristianos, para que todos se alimenten y no queden desfallecidos por los caminos o desesperanzados de este mundo. Que pasen muy feliz sábado, queridos hermanos. Que Dios les bendiga.